buenos días. Primero agradecerles su presencia. Siempre sabemos que contamos con ustedes. Bueno, hoy vamos a conversar sobre la situación de las fronteras en Venezuela. Tenemos al doctor Alfredo Ortega. Él nos va a dar un análisis de la situación política y sus recomendaciones. Alba Vélez nos va a dar un análisis sobre la situación de salud y sus recomendaciones. Nuestro querido amigo Daniel Ganji nos va a dar sus recomendaciones y su análisis acerca del tema de las redes sociales, su utilización en este momento. Y yo al finalizar voy a dar una serie de documentos, un análisis de los derechos humanos, la situación del TPS para los venezolanos, que hoy se hace más pertinente, y un tema de cuáles son los documentos que vamos a emanar a las distintas instancias y organizaciones non-profit internacionales para que se hagan presencia en las fronteras con Venezuela. Yo les voy a dejar para que Alfredo Ortega nos dé su análisis político y las recomendaciones al respecto. 63. Muy buenos días. Vamos a bajar la música. Sí, está afectando. Perfecto, muchísimas gracias. He sido convocado hoy. Que salga la muchacha. No puedes apagarlo porque es que se oye. Apaga, todavía se escucha. ¿Cómo se lo pasa? ¿Allí? Yo creo que ya acérquenselo más. Ahí, ya. Gracias. Ya tú. Se me ha pedido que haga una suerte de análisis político alrededor de la trágica crisis humanitaria que se ha generado en la frontera colombo-venezolana. Agradezco a Carmen Jiménez por la iniciativa de organizar este evento y en particular por invitarme para compartir cuáles son mis impresiones al respecto. Cada vez que tengo que conversar sobre Venezuela, me gusta resumirlo de una manera muy sencilla, porque como ustedes saben hay tantas aristas, tantos ángulos para abordar el tema político, una situación absolutamente inusual, un régimen que no un gobierno que tiene 16 años y medio en el poder, no se puede abordar de forma convencional. Por ello la forma como yo describo lo que ocurre en Venezuela de una manera sintetizada es que estamos en presencia de un régimen, insisto, que no un gobierno, y esta distinción parece sencilla, pero es de hecho muy importante, y vemos que mucha gente en la oposición todavía se refiere al régimen como gobierno. En todo caso es un régimen que está dispuesto a hacer absolutamente lo que sea con tal de permanecer en el poder. Ese es el resumen de lo que hay en Venezuela. Y cuando decimos lo que sea, como ustedes entenderán, es lo que sea. Si lo que sea implica asesinar 45 estudiantes que están protestando en las calles, pues se hace. Si hay que torturar miles de estudiantes, como se ha efectivamente documentado durante las protestas del año pasado y algunas de las protestas del año 2015, pues se tortura. Si hay que robarse una elección, como se la robaron en el día 11 de abril de 2013, el día 14 de abril de 2013, si hay que robarse la elección, como lo hicieron ese día, se roba. Si hay que mentir en relación con la muerte del dictador, se miente. Si hay que poner en la presidencia a alguien que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de mostrarle
Venezuela y al mundo su partida de nacimiento, se pone alguien en el poder así. Si hay que cerrar la frontera, violando derechos humanos fundamentales, humillando, prácticamente abusando, como se ha denunciado a las autoridades colombianas, también se hace. Esto es fundamental para entender el problema que tenemos enfrente, y en la medida que no demos cuenta de la situación en esos términos, vamos a quedarnos siempre cortos tanto en el análisis como en la acción política que se toma en consecuencia. El régimen que está en Venezuela es un régimen que entiende la política en términos de fuerza física. ¿A qué me refiero con esto? En marzo del año 2011, el entonces dictador déspota Hugo Chávez estaba en Montevideo, Uruguay, haciendo un intercambio de esos que hacen con los presidentes amigos, en aquel entonces Pepe Mujica, y acababa de comenzar ese día la operación de los países aliados en contra de la dictadura de Muammar Gaddafi en Libia. Estamos hablando, insisto, en marzo de 2011. Acababa de comenzar los bombardeos, la operación desde Estados Unidos, Bélgica, Francia, Alemania, todos los países que participaron en el derrocamiento de Gaddafi. Y el señor Hugo Chávez dijo una frase que en mi humilde opinión ha pasado desapercibida, pero da perfectamente en el corazón del problema, y es la forma como Hugo Chávez concebía, y ahora el régimen que dejó Hugo Chávez, lo que es la política y lo que es el poder. El señor Chávez dijo lo siguiente: tomen en cuenta que Muammar Gaddafi había llamado ratas a los opositores, había matado ya no sé cuántas personas en la calle, tenía su ejército, sus paramilitares, toda su gente matando a todo el que pensara distinto. Y el señor Chávez dijo: ni el peor de los sátrapas merece lo que le están haciendo a Gaddafi en Libia. Ni el peor de los sátrapas merece lo que le están haciendo a Gaddafi en Libia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Hugo Chávez con eso? Que no importa lo que usted haga, ningún país tiene derecho a criticarlo, a meterse, a intervenir, y usted puede hacer como dueño y amo de un país lo que le dé la gana. Así entiende la política del chavismo. Así entiende la política el señor Nicolás Maduro. El expresidente ecuatoriano Ubaldo Hurtado lo ha descrito perfectamente cuando habla de las dictaduras del siglo XXI, y es simplemente la sustitución de las dictaduras militares que conocimos en los 60 y en los 70 por un tipo de dictadura que llega al poder a través del voto, y una vez que llega al poder se propone cambiar las leyes, establecer la reelección indefinida, destruir las instituciones para controlarlas. Y si ustedes se dan cuenta, es con matices lo que ha sucedido en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y que pretende suceder también en Ecuador. Y ni hablar de Cuba, que es la madre de todas estas dictaduras. Lo que está pasando en la frontera lo han explicado militares que están, digamos, bien informados de lo que realmente ocurrió. Lo ha reseñado el Nuevo Herald y distintos medios de comunicación en el sur de la Florida y en otras partes del mundo. Una guerra entre los carteles de la droga, una situación de lucha por el contrabando de la zona. En todo caso, de lo que queremos dar cuenta es del abuso, de la arbitrariedad, de la falta de escrúpulos de la dictadura haciendo lo que está haciendo en la frontera con Colombia. Y al respecto es muy importante decir que si bien ellos violan las leyes de Venezuela, la Constitución de Venezuela es violada a diario, y no hay ningún tipo de legalidad, no hay ningún tipo de institucionalidad, sino la arbitrariedad del poder totalitario, y por eso es tan difícil entender este tema en términos legales. Hay que entenderlo más en términos políticos. Ellos están violando flagrantemente el Estatuto de Roma, que entró en vigencia en el año 2002 y del que Venezuela es signatario. ¿Qué es el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma es un reglamento
reglamento internacional que dio origen a la creación de la Corte Penal Internacional, como ustedes saben, con sede en La Haya. Y yo me tomé la tarea de anotar 3 partes de artículos del Estatuto de Roma donde se ve claramente el crimen que se está cometiendo en la frontera entre Venezuela y Colombia. Artículo 5 del Estatuto de Roma. Crímenes de la competencia de la Corte. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto de los siguientes crímenes. El primero es el crimen de genocidio y el segundo, los crímenes de lesa humanidad. Y esto lo escuchamos con frecuencia. Muchas veces la gente dice, eso es un crimen de lesa humanidad. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Más adelante es descrito. Artículo 7 del Estatuto de Roma. Crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Fíjense que ayer aprendimos que 4 municipios más de la frontera del estado Táchira con nuestro vecino Colombia entraron también en estado de excepción. O sea que podemos decir que está sistematizado y organizado este crimen. Son crímenes de lesa humanidad, el asesinato, el exterminio, la esclavitud y atención con el que sigue, deportación o traslado forzoso de población. Deportación o traslado forzoso de población. Si eso no es lo que está ocurriendo de parte del régimen totalitario de Venezuela con esta población de colombianos y de gente de otras nacionalidades, porque no son solo colombianos, si eso no es un crimen de lesa humanidad que está descrito perfectamente en el Estatuto de Roma, no sé qué es. Luego dice el artículo 28, la responsabilidad de los jefes y otros superiores. El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, su autoridad y control efectivo, según sea el caso. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede alegar que estábamos obedeciendo órdenes, que era la orden del presidente de la República. Aquí los componentes de las Fuerzas Armadas que estén involucrados en este crimen de lesa humanidad pueden ser perfectamente responsables una vez que, no sabemos cuándo, no soy yo el más optimista, caiga la dictadura en Venezuela. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cuál es el panorama de Venezuela? Porque esa es la pregunta de todos los días, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y vienen las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre y mucha gente con un entusiasmo, en mi criterio infundado, dice que el futuro, que la libertad está cerca, que falta poco, que están contra la pared, que están desesperados. Bueno, yo tengo la mala noticia de que tengo 16 años oyendo de que el régimen está desesperado, que todo lo que hace es por nerviosismo, que es por patadas de ahogado, que es que se saben perdidos. Eso lo he escuchado yo una y otra vez. Más que eso, pienso que lo que hay en Venezuela es un régimen que hace lo que hace porque no tiene quien lo pare. Se siente completamente libre de hacer y deshacer, porque, como dije al principio, en mi opinión, no se ha todavía entendido cuál es la naturaleza del enemigo que se enfrenta. Está toda esta expectativa creada en relación al 6 de diciembre con las elecciones parlamentarias,
¿Y cuál es el problema de fondo que yo veo en relación con esto? Los políticos opositores, en general, se refieren al régimen como un gobierno, como decía antes. ¿Y cuál es el problema de eso? Que ellos se enfocan en los problemas diarios, la falta de alimento, la falta de comida, la inflación, la inseguridad, que todos coincidimos que son cosas sumamente graves y que todo el mundo tiene derecho de tener la libertad, de tener la oportunidad de comprar los alimentos que necesiten y de conseguir pues las cosas que le hagan falta. Pero es que el problema, en mi criterio principal, no es ese, no es ninguno de esos. El problema en Venezuela es el régimen dictatorial que está en el poder, que es el que causa todos los otros problemas. Entonces, cuando uno escucha a líderes políticos decir, es que el gobierno está en Vietnam y no se preocupa del problema de los venezolanos, y aquí está la gente haciendo cola, en el fondo lo que se le está pidiendo al señor dictador Maduro es que gobierne. Es decir, si Maduro tuviera un ministro de Economía competente, o si en Venezuela no faltaran los alimentos, o si en Venezuela por alguna cuestión milagrosa se controlara la inflación y la delincuencia, entonces pareciera que los problemas de fondo, el que estén controlando el poder al precio que sea, no importara. Pareciera que las torturas no importaran. Uno escucha a líderes hablar de esos problemas cotidianos antes que hablar de lo que está pasando en la frontera, o antes de hablar de la penetración cubana documentada y denunciada dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, en mi opinión, ese es uno de los retos principales del país todo, que no solo de la oposición. Vivimos como en una suerte de negación, como que no queremos entender qué es lo que tenemos enfrente, y seguimos sembrando la expectativa de que esta vez sí, de que ahora esta elección sí es la definitiva, y yo estoy escuchando que esta elección es la definitiva desde la del 2007, cuando ganamos la elección, cuando el gobierno pretendía hacer la reforma de la Constitución. Fue tal la victoria de la oposición que el gobierno no tuvo forma de robársela. En aquella ocasión se ganó por 9%, según contó la expresidenta panameña Mireya Moscoso, que era observadora internacional. Ellos tenían números a tempranas horas de la noche y era 9% el triunfo de la oposición. Y se produjo la famosa llamada de Chávez a Fidel Castro diciéndole: ¿qué hago? Como lo hace Maduro a diario con Raúl o con el señor Ramiro Valdés. Y Fidel Castro le dijo a Chávez: reconoce que perdiste, pero haz la distancia lo menos posible, que el triunfo sea lo menos posible. Y fue la famosa corrida de la coma, que de 9% se convirtió a 0,9%. Pero esa victoria no sirvió de nada, porque al año siguiente, todo lo que los venezolanos dijeron que no en el 2007, el régimen que siente desprecio por lo que opina la gente en Venezuela, introdujo los mismos cambios en otra elección que se esmeraron en controlar y pasaron la reforma a la Constitución. Okay. Estamos entonces en una nueva encrucijada. ¿Qué se puede hacer? De cara al 6 de diciembre faltan solamente 3 meses. Hay que denunciar en los términos que corresponde lo que está sucediendo. Es un error pensar que de manera mágica, por ir a votar masivamente, se va a lograr un cambio en Venezuela. Este régimen va a hacer lo que sea, como dije, para mantenerse en el poder. Si hay que robarse la elección, lo van a volver a hacer. El registro electoral está totalmente tergiversado, está súper inflado. Ellos controlan los estados donde van a sacar más diputados. Es decir, el que piense que esto está listo a partir del 6 de diciembre, creo que está muy equivocado. ¿Qué se puede hacer? Del lado de Colombia es fundamental que todas las personas que han sido violados sus derechos humanos en la frontera hagan las denuncias correspondientes ante los organismos colombianos. Con todos los problemas que puede tener Colombia, las instituciones colombianas son
muy superiores a las venezolanas en cuanto a institucionalidad, en cuanto a respeto a la ley. Ustedes vieron cómo se movilizó el Estado colombiano todo, a la frontera, a la Defensoría, a la Contraloría, al propio presidente de la República, y eso es muy importante hacerlo del lado colombiano. Del lado de Venezuela, mi recomendación principal es la oración, así como lo oyen, porque enfrentamos un régimen diabólico, y esta lucha, ante todo, es una lucha espiritual. La oración es muy importante, es lo más importante, y además de eso, entender que este tipo de regímenes solamente entiende bajo presión. A eso me refería cuando hablaba de la noción según la cual la fuerza física es lo que mueve este tipo de regímenes. Hasta que no tienen el agua al cuello, estos regímenes no se mueven. Así que el llamado es al país, a Venezuela en particular, y a los otros países, a que se den cuenta que, como dijo el novelista, dramaturgo alemán Thomas Mann, ganador del Premio Nobel de Literatura, la tolerancia es un delito cuando lo que se tolera es la maldad. Muchas gracias. Ya que está ese tema, le doy unas palabras sobre Leopoldo López. Pocas palabras. ¿Sobre el juicio? Sí, lo que está pasando con Leopoldo. El caso específico de Leopoldo López, un preso político, digamos, no hay manera de juzgarlo porque no ha cometido ningún delito. El único delito, como él lo ha dicho tantas veces, ha sido pensar diferente, ser un opositor muy efectivo además. Yo siempre he dicho que una de las maneras de ver a qué políticos el régimen le teme es ver quiénes están presos, y al mismo tiempo a qué políticos el régimen no le teme es ver quiénes están en libertad. Ese tipo de regímenes no permiten que nadie esté en la calle que les ponga en riesgo el poder. Y Leopoldo López es uno de esos políticos que tiene poder de convocatoria, que ha llamado las cosas por su nombre, aunque en mi opinión se ha quedado corto. Después de año y medio preso, Leopoldo sigue diciendo desde la cárcel que la salida es electoral, que la salida es pacífica, y yo me imagino la carcajada de los dictadores en Cuba y del G2 cubano y de Maduro cada que Leopoldo dice eso, ¿no? Porque ellos saben que lo tienen controlado. Leopoldo se está defendiendo, pero ¿ante quién se está defendiendo? Ante unas instituciones total y absolutamente controladas por la dictadura. Yo hubiese estado en los zapatos de Leopoldo López y yo no nombro un abogado, yo dejo que me pongan preso, que hagan lo que quieran hacer, pero ese juicio es una burla, porque no podemos encontrar la explicación, digamos, legal, institucional a un juicio que es eminentemente político. Por eso lo que se discute de fondo allí no es importante. El fondo del asunto es que es un preso político de Raúl Castro y de Nicolás Maduro.